Educar a los niños desde el corazón. Ser padres según la comunicación no violenta. Algunas ideas prácticas para aplicar la comunicación no violenta a la educación. De Marshall B. Rosenberg. Introducción. He ofrecido formación en comunicación no violenta a padres durante 30 años. Me gustaría compartir algunas de las cosas que me han ayudado a mí y a los padres con quienes he trabajado, así como algunos conocimientos que he adquirido gracias a mi maravilloso y desafiante oficio de ser padre. En primer lugar, me gustaría llamar la atención sobre el peligro que entraña la palabra niño o hijo, si permitimos que se aplique a los niños una calidad de respeto distinta a la que ofreceríamos a cualquier persona a la que no etiquetamos como tal. Permítame explicarle a qué me estoy refiriendo. En los talleres para padres que he impartido a lo largo de los años, muchas veces he comenzado por dividir a los participantes en 2 grupos y pedir a cada grupo que trabaje en una sala diferente. Entonces, encomiendo a todos la tarea de escribir en una hoja grande de papel un diálogo entre ellos y otra persona en una situación de conflicto. Planteo a ambos grupos de qué se trata el conflicto y luego ellos elaboran el diálogo. La única diferencia entre un grupo y el otro es que a un grupo le digo que la persona con quien tienen el conflicto es su hijo y al otro grupo le digo que esa persona es su vecino. Después de la actividad volvemos a reunirnos todos y observamos las 2 hojas de papel en las que se perfila el diálogo que los grupos imaginan que tendrían en la situación dada. En un caso pensando que la otra persona es un niño y en el otro pensando que es su vecino. No permito que los grupos hablen entre sí, de modo que todos piensan que la situación sobre la que han trabajado es la misma. Después de echar un vistazo a los diálogos escritos por ambos grupos, les pregunto si encuentran alguna diferencia en lo que se refiere al grado de respeto, empatía y comprensión presente en cada diálogo. Siempre que he hecho esto, el grupo que ha elaborado el diálogo pensando que la otra persona era su hijo ha sido considerado por todos como menos respetuoso y menos empático en su comunicación que el grupo que elaboró el diálogo pensando que la otra persona era su vecino. Esto revela a los participantes de una manera muy dolorosa lo fácil que es deshumanizar a alguien por el simple hecho de pensar en él o en ella como su hijo. Mi propia conciencia. Un día tuve una experiencia que me hizo tomar verdadera conciencia de lo peligroso que es pensar en las personas etiquetándolas como niños. Esta experiencia tuvo lugar un fin de semana en que había estado trabajando con 2 grupos, una banda callejera y un departamento de policía. Estuve mediando entre ellos. Se había dado una considerable violencia entre ambos grupos y me pidieron que hiciera de mediador. Ese fin de semana, después de pasar mucho tiempo con ellos, lidiando con la violencia que ejercían los unos contra los otros, me encontraba exhausto. Y mientras conducía de camino a casa después del trabajo, me dije a mí mismo que no quería estar en medio de otro conflicto nunca más en mi vida. El caso es que cuando entré a casa, mis 3 hijos estaban peleándose. Expresé mi dolor de la forma que proponemos en comunicación no violenta. Le dije cómo me sentía, qué necesitaba y cuál era mi petición. Lo hice de la siguiente manera. Primero grité: escuchando vuestra pelea me siento extremadamente tenso. Tengo una verdadera necesidad de paz y de silencio después del fin de semana que he pasado. ¿Estaríais dispuesto a darme ese tiempo y ese espacio? Mi hijo mayor me miró y me dijo: ¿te gustaría hablar de ello? Entonces, en ese momento, yo le deshumanicé en mi pensamiento. ¿Por qué?, dije para mis adentros. ¡Qué majo! Mira a ese niño de 9 años, cómo intenta ayudar a su padre. Si se fijan bien, se dará cuenta de que yo estaba descartando su oferta debido a su edad, porque le había etiquetado como un niño. Afortunadamente, me percaté de lo que estaba sucediendo en mi cabeza.
Tal vez fui capaz de verlo más claramente gracias al trabajo que había estado haciendo con la banda callejera y la policía, que me hizo ver lo peligroso que es pensar en las personas en términos de etiquetas en lugar de tener presente su humanidad. De modo que en vez de verle como un niño y pensar qué majo, lo vi como un ser humano que estaba ofreciendo ayuda a otro ser humano al ver que sufría. Y le dije en voz alta, sí, me gustaría hablar de ello. Entonces los tres me acompañaron a la otra habitación y me escucharon mientras abría mi corazón y expresaba lo doloroso que había sido para mí ver a personas que podían llegar al punto de querer hacerse daño una a las otras simplemente porque no les habían educado para ver la humanidad en los demás. Después de hablar de ello, durante 45 minutos, me sentí de maravilla y si no recuerdo mal, acabamos poniendo música y bailando como locos durante un rato. Nuestra educación como padres. No estoy diciendo que dejemos de usar la palabra niño como una forma práctica y breve de hacer saber a quien escucha que estamos hablando de personas de una determinada edad. Me refiero al hecho de permitir que las etiquetas como estas nos impidan percibir a otras personas como seres humanos, que lleguemos a deshumanizarlos debido a las ideas que nuestra cultura nos ha inculcado sobre los niños. Permítanme extenderme un poco más sobre esto, sobre cómo la etiqueta niño o hijo nos puede llevar a comportarnos de manera poco afortunadas. Habiendo sido educado, como fue mi caso, para concebir la paternidad de una determinada manera, yo pensaba que la obligación de los padres y madres era hacer que sus hijos se comporten bien. Fíjese, en la cultura en la que me crié, cuando alguien se otorga autoridad como profesor, madre, padre, automáticamente entiende que es responsable de hacer que las personas a las que etiquetamos como hijos o alumnos se comporten de una determinada manera. Ahora comprendo que ese objetivo conlleva la propia derrota, porque he llegado a la conclusión de que siempre que nuestro objetivo sea que otra persona se comporte de una determinada manera, esa persona se va a resistir, no importa qué le pidamos. Al parecer, esto se cumple tanto si la persona tiene 2 años como si tiene 92. Este objetivo de conseguir lo que queremos de los demás o de lograr que hagan lo que nosotros queremos que hagan amenaza la autonomía de las personas, su derecho de decidir lo que quieren hacer. Y siempre que alguien sienta que no es libre de elegir lo que quiere hacer, es muy probable que se resista, incluso aunque vea el propósito y el sentido de lo que le estamos pidiendo y tenga ganas de hacerlo. Como seres humanos, es tan fuerte la necesidad de proteger nuestra autonomía que cuando vemos que alguien tiene un propósito inamovible respecto a nuestro comportamiento, cuando percibimos que actúa como si pensara que sabe lo que es mejor para nosotros y no nos permite tomar nuestras propias decisiones sobre cómo comportarnos, se estimula nuestra resistencia. Las limitaciones de la coacción y el castigo. Yo estaré eternamente agradecido a mis hijos por hacerme ver las limitaciones que tiene el objetivo de conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero. Gracias a ellos aprendí que en primer lugar yo no podía hacer que ellos hicieran lo que yo quería. No podía hacer que hicieran nada. No podía hacer que guardaran un juguete en su lugar. No podía hacer que comieran. Por supuesto, esa fue una lección de humildad para mí como padre. Toparme con mi falta de poder, porque de alguna manera se me había metido en la cabeza que la obligación de los padres es hacer que los niños se comporten bien. Y ahí estaban esos 3 niños, dándome esa lección de humildad. Yo no podía hacer que ellos hicieran nada. Lo único que podía hacer era que se arrepintieran de no haberlo hecho. Y siempre fui lo suficientemente tonto como para caer en eso. Es decir, para hacer que se arrepintieran de no haberme obedecido. Me daban una segunda lección sobre el rol de los padres y sobre el poder
que me ha resultado muy valiosa a lo largo de los años. Siempre que yo les hacía arrepentirse de no haberme obedecido, ellos hacían que yo me arrepintiera de haberles hecho arrepentirse por ello. La violencia engendra más violencia. Así aprendí que el uso de cualquier tipo de coacción, por mi parte, siempre hacía que aumentara la resistencia por su parte, lo cual podía conducir a que se instalara una dinámica de confrontación en nuestra relación. Yo no quiero tener ese tipo de relación con ningún ser humano, y menos aún con mis propios hijos, esos seres humanos de los que me siento más cerca y por los que asumo responsabilidades. De modo que mis hijos son las últimas personas a las que quiero implicar en esos juegos coercitivos de los que el castigo forma parte. No obstante, lo cierto es que el castigo está muy respaldado por la mayoría de los padres. Los estudios indican que alrededor del 80% de los padres estadounidenses son firmes partidarios del castigo corporal para educar a sus hijos. Se trata más o menos del mismo porcentaje de la población que se muestra a favor de la pena de muerte para castigar a los criminales. Con un porcentaje tan alto de la población convencida de que el castigo está justificado y es necesario en la educación de los niños, he tenido muchas oportunidades a lo largo de los años de debatir el tema con otros padres y me complace comprobar que se puede ayudar a las personas a ver las limitaciones de cualquier tipo de castigo simplemente haciéndole 2 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué quiere que su hijo haga de otra manera? Si solo nos hacemos esa pregunta, ciertamente puede parecer que el castigo funcione, porque a través de la amenaza del castigo o de su aplicación, a veces podemos influir sobre un niño para que éste haga lo que nosotros queremos que haga. Sin embargo, cuando añadimos una segunda pregunta, en mi experiencia, los padres comprenden que el castigo nunca funciona. La segunda pregunta es, ¿cuáles quiere que sean las razones que mueven a su hijo a actuar como usted quiere que actúe? Es esta pregunta la que nos ayuda a comprender que el castigo no solo no funciona, sino que entorpece el objetivo de que nuestros hijos hagan las cosas por las razones por las que queremos que las hagan. Puesto que el castigo se usa y se justifica con tanta frecuencia, muchos padres solo pueden imaginar la ausencia de castigo como una especie de permisividad que consiste en no hacer nada cuando sus hijos se comportan de maneras que no están en armonía con sus valores. Por lo tanto, los padres piensan, si no les castigo, entonces renuncio a mis propios valores y simplemente dejo que hagan lo que quieran. Como explicaré a continuación, hay más enfoques que la permisividad, que sería simplemente dejar que los demás hagan lo que quieran, y las tácticas coercitivas como el castigo. Y también me gustaría decir que las recompensas y los premios son tácticas coercitivas igual que el castigo. En ambos casos estamos usando el poder sobre otros, tratando de ejercer control y forzar a las personas a hacer lo que nosotros nos gustaría que hicieran. A este respecto, la recompensa o premio nacen del mismo paradigma de pensamiento que el castigo.